Mi saludo al señor Presidente de la República, al doctor Luis Lacalle Pou. Por supuesto, saludar al Presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, el contador Juan Martínez, y a todos los que hoy nos acompañan en este día. En este día en el cual nos hemos dado cita para conversar sobre la mirada del futuro en materia de trabajo, competitividad e inserción internacional. Creo que en algún momento figuraba en el título también la palabra el día después, y creo que puede ser un muy buen comienzo, y a propósito de lo cual, para hablar del día después, tenemos que hablar del contexto en que nos hemos movido, el proceso que hemos discurrido desde que esta coalición de gobierno asume los destinos del país. En ese sentido, lo primero que tenemos que advertir es que nos hemos dado una nueva inserción internacional, como bien ha apuntado el señor Presidente en alguna ocasión, citando a Lord Palmerston, Uruguay no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Y a partir de esa premisa, y a partir de la premisa también de que el único obstáculo que tenemos es las distancias, que intentamos acortarlas, pero estamos decididos a avanzar en el mundo, hemos empezado a crear esta nueva inserción internacional que en definitiva, como bien apuntó Juan hace unos instantes, termina hoy con un hito importante, como es el anuncio que hizo el señor Presidente el otro día en cuanto a las posibilidades ciertas de un acuerdo con China. Pero antes de llegar a eso, permítanme contextualizar en los pasos que nos hemos venido dando desde que comenzó, insisto, el gobierno, esta nueva coalición que nos hemos dado en el Uruguay. En esa medida, en materia de inserción internacional, nosotros nos hemos movido en simultáneo y en paralelo, y remarco la palabra en simultáneo y paralelo, porque no es que predomine un nivel frente a otro, pero nos hemos dado 3 niveles de actuación. Uno es el multilateral, otro es el regional y el tercero es el bilateral. En lo multilateral, lo primero que observamos en la Organización Mundial de Comercio, que lamentablemente padecemos una paralización. Y vaya que ustedes lo conocen estando precisamente acá en la Expo Prado, porque si hay un tema, un área que definitivamente está vedada en los últimos tiempos en materia de negociación en la Organización Mundial de Comercio, es el área agrícola, vaya área trascendente para el Uruguay. Así que esa es la constatación que observamos a poco que asumimos la conducción de la política exterior, y además en algo que también es conocido por todos, que lamentablemente la última gran ronda de negociaciones que se dio en la Organización Mundial de Comercio precisamente se llamó la Ronda Uruguay, y definitivamente ya llevamos muchos años anhelando y esperando una nueva ronda, y lejos estamos de imaginar que se pueda dar ocasión en la que podríamos negociar lo que tanto nos preocupa y nos interesa a todos, que es los aranceles. Así que en esa medida pasamos al segundo nivel, nivel regional, y en el nivel regional definitivamente tenemos que hablar de ALADI y del Mercosur. Antes de seguir adelante, quiero advertir que nosotros nos reivindicamos miembros del Mercosur, reivindicamos nuestra membresía y nos sentimos en nuestra propia casa, es nuestra región. Sin perjuicio de lo cual, y hablando de ALADI, también encontramos las dificultades que padecemos en razón de que hemos venido llevando adelante una serie de acuerdos de complementación económica con distintos países miembros de la ALADI, pero ya hemos llegado al punto neurálgico que afecta a cada uno de los países, y cada vez cuesta más poder avanzar en una negociación con cualquiera de los países miembros de la ALADI. En cuanto al Mercosur, bueno, llevamos 30 años de su fundación, un Mercosur que, insisto, nosotros reivindicamos la pertenencia al mismo. Creo que nos ha dado muy buenas satisfacciones, pero hace ya mucho tiempo que venimos insistiendo en materia de inserción internacional, en el cual notamos que hay un debe importante de parte del Mercosur. En ese sentido, nosotros planteamos desde el primer día, esto es cuando tuvimos la fortuna de asumir la presidencia pro tempore del bloque en el último semestre del año pasado, planteamos lo que dimos en llamar la modernización y el sinceramiento del bloque, porque entendemos que necesitaba y sigue necesitando un gran ayornamiento intra-Mercosur, como necesita de una nueva inserción internacional. En materia intra-Mercosur, todos conocemos las distintas dificultades que padece el bloque, ni que hablar las licencias no automáticas de importación, las trabas no arancelarias, en fin, muchos aspectos que definitivamente no contribuyen a lo que en su momento fue la gran apuesta del Uruguay. Todos recordemos que cuando ingresamos en el Mercosur, lo hicimos planteándonos 2 elementos fundamentales.
la posibilidad para Uruguay pasar de un mercado de 3,5 millones de habitantes a un mercado de, en ese entonces, 200 y pocos millones, hoy en día casi 300, y en materia de inserción internacional, la posibilidad de presentarnos ante el mundo bajo la marca Mercosur. Bueno, en cuanto al mercado de 300 millones de habitantes, lo cierto es que, como dije hace unos instantes, padecemos definitivamente infinidad de trabas no arancelarias que nos impiden acceder como desearíamos luego de 30 años de incursionar en el bloque regional. Se habla también en ese sentido y ahora ha estado en boga en los últimos tiempos, de la unión aduanera, el arancel externo común. Y creo que no le escapa a nadie el doble cobro del arancel externo común, que precisamente va a contrapelo de lo que podría ser precisamente una sana unión aduanera. En materia en definitiva, de Mercosur, algo que queremos recalcar y es importante, porque fue parte de la construcción que nos dimos en las discusiones que llevamos adelante en ocasión de la presidencia pro tempore Uruguay, cuando, insisto, bajo el paraguas de la modernización y el sinceramiento, planteamos una mejora en la inserción internacional. Lo hicimos a partir de reconocer que lejos estamos de la utopía que algún día se persiguió de conformar un mercado común, lejos estamos aún de una unión aduanera, insisto, recién hice mención al doble cobro del arancel externo común y además de las distintas trabas. Así que en esa medida lo que debemos reconocernos, y es el planteo que hizo Uruguay, es que somos, en el mejor de los casos, una zona de libre comercio imperfecta. A partir de esa construcción fuimos avanzando con nuestros socios. En todo momento la palabra que mantuvimos arriba de la mesa fue la necesidad de la mayor transparencia con nuestros socios en cada camino que fuéramos incursionando. Desde el primer día hicimos conocer las inquietudes de Uruguay en la materia, planteamos la modernización y el sinceramiento, no tuvimos eco en materia de intramercosur, de poder avanzar en los temas reales de discusión. Seguimos sobrevolándolos, pero no terminamos de encarar el poder eliminar las distintas excepciones, las distintas trabas y demás, lamentablemente. Y en materia de inserción internacional, desde el primer día hicimos conocer la inquietud de Uruguay, la necesidad de Uruguay, por imperio de las inquietudes del propio presidente de la República, que lo planteó durante toda la campaña electoral, y además algo que ha hecho propio la coalición de gobierno, insisto. Así que en ese sentido lo planteamos del primer día, tuvimos infinidad de reuniones, algunas de forma presencial, algunas me tocó la suerte de acompañar al señor presidente de la República en sus encuentros con sus pares del bloque, en otras ocasiones me tocó viajar a mí para tener reuniones con los pares, con mis pares, y tuvimos infinidad de conversaciones telefónicas, infinidad de Zooms, algo que se ha popularizado hoy en día, y definitivamente en todo momento fuimos planteando las distintas inquietudes y solicitando que se considerara el poder darnos una nueva y mejor inserción internacional. No tuvimos un gran eco de parte de Brasil. Brasil nos acompañó desde el primer momento. Incluso intercambiamos hasta países con Brasil que nos podían ser de interés en esa mejora en materia de inserción internacional. Hablamos de las distintas herramientas que nos podíamos dar a propósito de esa inserción. Con Paraguay tuvimos una acogida correcta. Las realidades que vive Paraguay son otras en materia de Mercosur. Y con Argentina, debo confesar que más allá de lo que diga la prensa, lo que transita en la prensa, lo cierto es que nos hemos dado muy buenas reuniones. No hemos podido acordar, es cierto, pero realmente han sido reuniones muy francas, muy transparentes, insisto, en el cual Argentina reconoce la particular situación de Uruguay, un país que necesita una mejor inserción internacional. Lo reconocen y en ese sentido simplemente seguimos conversando para lograr la comprensión que además nos la han trasladado así. Así que creo que estamos muy bien aspectados en ese sentido. En cuanto a
La inserción internacional, yo decía que algo que es importante es que nosotros en su momento, cuando nos planteamos y fundamos el Mercosur, hablábamos, insisto, de acceder a un mercado de 300 millones de habitantes, pero en materia de inserción internacional, presentarnos ante el mundo bajo la grifa Mercosur. Y ese Mercosur con el que nos presentamos ante el mundo ha logrado iniciar muchas negociaciones. La propia negociación con la Unión Europea, que lleva 20 años y todavía no hemos logrado cerrar un acuerdo. Las negociaciones con el EFTA, con Israel, con Corea, con Canadá, con Líbano, en las distintas modalidades que no podemos dar. Llámese una negociación en conjunto, llámese una negociación bilateral, llámese en distintos ritmos, pero definitivamente el Mercosur ha demostrado una gran incapacidad para poder concretar y presentar las realizaciones de uno u otro acuerdo. Y les recuerdo algo, en estos últimos 11 años el Mercosur no ha logrado firmar un solo acuerdo en materia de inserción internacional. Mientras tanto, están registrados en estos últimos 10 años exactamente 172 acuerdos comerciales que involucran a muchos países y muchos bloques. El Mercosur no ha logrado firmar ni tan solo uno de ellos. Entonces, en ese sentido, y a propósito de transparencia con que nos hemos conducido, este nuevo relacionamiento exterior que pretendemos en materia comercial, es que planteamos lo que en su momento fue objeto de discusión, que trascendió en la prensa y demás, a propósito del Consejo del Mercado Común en el mes de julio, que culminó con el encuentro de los presidentes, en donde Uruguay fijó y trasladó a los socios, previamente lo habíamos conversado, les habíamos hecho saber que así íbamos a proceder, y presentamos en sociedad la decisión de Uruguay de avanzar en materia de inserción internacional en forma individual, reivindicando, reitero, nuestra condición y nuestra membresía en el Mercosur, pero entonces sí permitiéndonos negociar, avanzar, culminar las negociaciones y por lo pronto y seguro poner en ejecución lo acordado. Y eso no va en desmedro del Mercosur. Estamos convencidos que toda vez que le vaya bien a un país del Mercosur va a ser en beneficio de los otros. Y además, en todo caso, y esto nos lo hemos comprometido con nuestros socios, es mantenerlos permanentemente informados en lo que nos han reclamado, tanto el canciller argentino como el canciller brasilero y el canciller paraguayo, de mantenerlos en permanente contacto e información de lo que venimos avanzando en esas negociaciones. Porque no descartamos, y además sería el anhelo de Uruguay, que en algún momento de los distintos procesos que nos estamos dando se puedan sumar el resto de los socios del Mercosur. Y finalmente ahí llegamos entonces a lo que ha ganado la opinión pública en los últimos tiempos, sobre todo a partir del anuncio del señor presidente, que es el eventual acuerdo en materia de comercio exterior con respecto a China. Nosotros, en paralelo a las negociaciones, a las conversaciones que veníamos manteniendo respecto a la decisión de Uruguay, ya habíamos comenzado diálogos con algunos países para auscultar las posibilidades que nos brindaban esos países en la eventualidad que nosotros siguiéramos avanzando. Y en ese sentido, uno de los países con los cuales hemos estado conversando hace ya un tiempo largo es China, como hicimos con muchos otros países, todos los países, diría, más importantes. Con algunos hemos intercambiado borradores, incluso de términos de referencia. Así que en ese sentido auguramos ya no solo un muy buen acuerdo con China, sino muy buenos acuerdos con otros tantos países que definitivamente ya hemos empezado las conversaciones. Respecto a China, el día lunes, como bien hizo conocer el señor presidente, China nos respondió oficialmente y formalmente, nos manifestó el interés de comenzar en forma conjunta. Es un elemento importante porque se ha dicho que Uruguay ya en algún momento presentó términos de referencia, en este caso, y que no obtuvo respuesta. En este caso, China nos acerca una propuesta, nosotros hicimos una primera aproximación, China ya nos presentó una propuesta de términos de referencia, los estamos trabajando, estamos interactuando con China porque el elemento trascendente es la interacción, el construir juntos esos términos de referencia en este estudio de factibilidad en el cual estamos discurriendo y que China nos plantea la intención, la inquietud, algo que nosotros por supuesto compartimos, de poder culminarlos en este año, o sea, antes de fin de año.
Paso previo a la segunda etapa, que en la medida que ese estudio de factibilidad coincida con lo que todos imaginamos que va a ser el potencial que tiene un eventual acuerdo, bueno, inmediatamente después China nos ha hecho saber la disposición de avanzar en un acuerdo de libre comercio. Creo que es un elemento fundamental en lo que hace la política exterior del Uruguay y creo que algo que va a ser muy beneficioso para muchos. Apuntaba Juan que también podría haber en el camino algún sector que se podría haber afectado. Todo eso está en la consideración nuestra, lo hemos venido conversando con la ministra de Economía, con quien hemos venido trabajando en esta temática desde el primer día. Hemos conformado espléndidos equipos de trabajo. La Cancillería tiene un muy buen grupo negociador que además ha participado en muchas negociaciones, le ha tocado conducir muchas negociaciones, tanto las propias con la Unión Europea, como con el EFTA, como con México, y siempre hemos estado acompañados del Ministerio de Economía y de otros tantos ministerios tan importantes, porque en definitiva, cuando hablamos de un acuerdo de libre comercio, esto es pensando en la gente, en el pueblo, que es en definitiva aquello que nos desvela todos los días, que es asegurar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida para todos los uruguayos. Así que en esa medida, insisto, hemos conformado muy buenos equipos de trabajo. Vamos a sumar ahora sí, a partir de la respuesta de China, vamos a sumar muchos otros ministerios que nos van a estar acompañando a la ministra de Economía y a mí. Y a su vez, por supuesto, las distintas cámaras, los propios trabajadores. Así que creemos que tenemos un arduo trabajo por delante, pero sin ninguna duda que auguramos un futuro venturoso para Uruguay. Y reitero, no solo con China, sino que ya hay otros países que nos han manifestado su interés, así que en breve quizás podamos hacer hasta algún otro anuncio. Pero hoy estamos concentrados en China y sin ninguna duda creo que va a ser para el beneficio de todos. Lo mantendremos permanentemente informados, el señor presidente ya lo hizo el otro día. Pero además, particularmente, reitero, seguimos reivindicándonos como miembros del Mercosur, seguimos reivindicando nuestra pertenencia al Mercosur y además hemos asumido el compromiso de mantener informado a las autoridades de los otros 3 países socios del bloque, de forma tal de que ir avanzando todos juntos. Pero insisto, bajo la modalidad de la negociación individual. Un poco esa es la síntesis de lo que hemos venido transcurriendo en estos tiempos. Una vez más, muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias una vez más. A la Asociación Rural del Uruguay, que nos recibe nuevamente en este espacio, nuestros mayores deseos de éxito en esta nueva exposición que representa de manera contundente la vigencia y el crecimiento de una de las columnas vertebrales del desarrollo nacional. Hacemos esta presentación en un contexto de reactivación que nos entusiasma y nos compromete para avanzar hacia una realidad mejor, no solo con respecto a la pandemia, sino a la que existía previamente a la emergencia sanitaria. Tal como me han solicitado los organizadores, vamos a hacer referencia a la situación y el futuro del trabajo en nuestro país, que dicho sea de paso, es hoy la principal preocupación de los uruguayos. A comienzos del 2020, cuando empezó esta gestión de gobierno y antes del coronavirus, la situación del empleo expresada en la tasa de actividad, en la tasa de empleo y en los niveles de desocupación venían sufriendo un significativo deterioro, retrayéndose en todos los casos a indicadores de una década para atrás. La tasa de empleo promedio de 2019, la tasa de desempleo promedio se ubicaba en el 8,9, habiendo crecido en forma continua desde el 2015 hasta ese momento. Es más, en febrero del 20 la desocupación llegó al 10,5%, siendo el número más alto desde el año 2007. Del mismo modo, la tasa de actividad y la tasa de empleo estaban en niveles similares al de más de 10 años atrás, 2007 o 2008. Y a su vez, los números en el seguro de desempleo ubicaban magnitudes muy preocupantes. El promedio durante el año 2019 fue de 46.500 trabajadores en seguro de paro mensualmente. Obviamente, sobre esta situación crítica se produjo el impacto de la pandemia
que representó, como en todas partes del mundo, un golpe muy agudo y significativo en el empleo. La tasa de actividad se redujo en casi 2 puntos, pasando del 62.2% en el 19 al 60.5% promedio 2020. La tasa de empleo también se redujo en 2 puntos y la tasa de desempleo fue de 8.9% promedio de 2019, mientras que en el 2020 se incrementó al 10.4%. Obviamente, estos promedios expresan, por otra parte, movimientos muy fuertes que se dieron durante todo el año 2020. De todos modos, la comparación de los promedios anuales indicaron que durante el año 2020 se generó una pérdida de puestos de trabajo de 50.000, que se suman a los que ya se habían perdido en los años anteriores. Y por su parte, el seguro de paro registró cifras gigantescas en abril y mayo, alcanzando a 185.000 trabajadores y cerrando el año en alrededor de 77.000 trabajadores en seguro de paro. Sin embargo, a mediados de este año, ahora, en 2021, todos los indicadores muestran un proceso de recuperación. En junio del 21, la tasa de actividad había alcanzado al 61.2%, todavía un punto por debajo de la tasa de actividad de 2019, pero ya muy por encima del promedio de 2020. La tasa de empleo, por su parte, se ubicaba en el 55.4%, todavía un punto por debajo del promedio del 2019, pero también más de un punto por encima de la del año pasado. Y la tasa de desempleo se ubicó en 9.4, apenas medio punto por encima del desempleo promedio de 2019 y un punto por debajo del promedio de 2020. También la pérdida de puestos de trabajo recibió una recuperación. En total, a la fecha, a junio de 2020, la diferencia con respecto a la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en 2020 era solo de 14.000 puestos de trabajo. O sea, se habían recuperado a mitad de año 36.000 puestos de trabajo. Los números de seguro de paro son también positivos. En este caso, los datos que tenemos llegan hasta agosto de 2021 e indican un proceso firme y consolidado de mejora. En mayo de este año había 80.000 trabajadores en seguro de paro y desde entonces ha habido una firme recuperación que se expresa en la cifra de agosto que dimos a conocer en el día de hoy y que indica que hay 64.300 trabajadores en seguro de paro. Una cifra que realmente es la más baja desde que empezó la pandemia. La magnitud de la reducción de puestos de seguro de paro de julio a agosto es de casi un 10%. Y si tomamos el cuatrimestre, alcanza a una reducción del 20%. Pero además, si tomamos como referencia el número de trabajadores en seguro de paro total, es decir, los que efectivamente no están trabajando, en agosto tenemos casi 39.000 trabajadores en seguro de paro, una cifra que es sensiblemente inferior al promedio de 2019, que era de 46.700. O sea que a la fecha hoy tenemos un número de trabajadores en seguro de paro total por debajo de los números promedio del año previo a la pandemia. Por supuesto que quedan también 25.500 trabajadores en seguro de paro parcial que están trabajando, pero que están trabajando a mitad de tiempo, aunque también en este rubro la reducción se viene produciendo. En agosto marcamos 2.000 trabajadores menos en seguro de paro parcial de los que teníamos en el mes anterior. Todo hace suponer, además, que en la medida que nos faltan los datos todavía de julio y agosto
de la encuesta de hogares, que es la que mide el conjunto del mercado de trabajo, es altamente probable que las cifras sean también en línea con la reducción del seguro de paro, de aumento de la situación de actividad. Por otra parte, la reactivación que queda pendiente o que está recién en sus inicios de sectores intensivos en puestos de trabajo, como lo son el turismo, las fiestas, los eventos, los espectáculos, nos permiten ser optimistas sobre las cifras de empleo de aquí a fines de 2021. Sin embargo, el objetivo no es volver al punto prepandemia. Como dijimos al principio, ese punto de partida era muy insatisfactorio. El primer escalón es la recuperación del empleo a los niveles de 2019, pero nuestro objetivo es recuperar el empleo mucho más allá de esos indicadores que ya eran muy negativos. Para esto hay que trabajar en 3 líneas de trabajo simultáneamente. Medidas de sostenimiento del empleo, medidas de promoción del empleo y medidas de capacitación laboral. Sobre las medidas de sostenimiento del empleo, la lista de instrumentos que hemos utilizado es extremadamente extensa y abarcativa. Ni hablar de las prórrogas de los seguros de paro, del seguro de paro parcial, de los apoyos especiales a los monotributistas, de los beneficios otorgados para la reincorporación de trabajadores del seguro de paro, de los seguros de paro especiales para empresas en dificultades y para trabajadores afrales, de la exoneración de aportes patronales para sectores de actividad particularmente afectados, de subsidios para trabajadores informales sin ingresos, de prórrogas extraordinarias para los subsidios por desempleo, del uso del subsidio por enfermedad para los trabajadores cuarentenados o de riesgo sanitario. Hoy estamos en la etapa de retorno a la normalidad. Es necesario ir reduciendo los instrumentos extraordinarios de sostén, pero este proceso debe ser cuidadoso, oportuno e inteligente para asegurar que su eliminación no implique mayores costos sociales. En tal sentido, las decisiones recientes aprobadas unánimemente por ley, quiero destacar la unanimidad del Poder Legislativo en votar la continuidad de las prórrogas extraordinarias del seguro de paro total, pero ahora limitadas ya a los sectores de actividad más afectados o con más retraso en su reactivación. También hemos prorrogado el seguro de paro parcial hasta marzo del año que viene, pero también restringido a los sectores de actividad más afectados. O sea que la red de contención debe ir retirándose en sintonía y acompasada con el momento en el que la reactivación esté suficientemente vigente. En segundo lugar, es necesario impulsar medidas de promoción del empleo. Nadie puede dudar que el gran impulso a la creación del empleo depende a nivel macro de la inversión y del crecimiento de la economía. Allí están los motores decisivos del aumento de los puestos de trabajo. Pero al mismo tiempo debemos incluir iniciativas que tengan por objetivo promover el empleo de aquellos ciudadanos pertenecientes a los sectores de población más vulnerables y con mayores dificultades para la inserción laboral. Es por eso que hemos presentado y nuevamente destacamos, también se aprobó por unanimidad en el Parlamento, una ley de promoción del empleo para los sectores vulnerables. Esta ley, que ya está vigente, establece un beneficio que promedialmente se ubica en alrededor de 7.000 pesos mensuales durante un año para todo empleador por cada trabajador contratado que pertenezca a alguno de los sectores vulnerables. Estos son los jóvenes, ni hablar del impacto brutal que ha tenido desde hace mucho tiempo, décadas, la desocupación juvenil, que se ubica en más o menos el triple que la desocupación del total de la población, los trabajadores mayores de 45 años, que si pierden el empleo encuentran enormes dificultades para su reinserción, y las personas con discapacidad. Y en los 3 casos, además,
con un beneficio mayor si se trata de trabajadoras mujeres. Vamos a dar un fuerte impulso de difusión de este régimen y además la norma reglamentaria asegura un procedimiento ágil y rápido para que los empleadores no tengan incentivos negativos para su utilización. En tercer término, estamos trabajando en la mejora de la eficacia de la capacitación laboral. Estamos trabajando en la determinación de qué puestos de trabajo, de qué tipo de puestos de trabajo serán los más demandados en los próximos tiempos para ajustar la oferta de capacitación orientada a aquellos trabajadores que han perdido su empleo o que están buscando trabajo. Mantenemos en ese sentido un diálogo permanente con las principales consultoras del medio que investigan y analizan el mercado de trabajo y estamos llevando adelante un cronograma de jornadas en todos los departamentos del país para afinar la oferta de capacitación a las necesidades de trabajo con foco en el territorio y con la participación directa de los actores locales, gobiernos departamentales, gobiernos locales, empresarios y trabajadores. La tendencia mundial y local señala que las nuevas generaciones deberán adaptarse cada vez más a una dinámica de constante cambio en los roles laborales e incorporar la idea de que la necesidad de aprender e incorporar nuevas competencias es permanente y está presente como un requisito durante toda la vida laboral. Yo no soy de los que cree que la incorporación cada vez más veloz de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, en todos los sectores de actividad, manual o intelectual, de la industria, del comercio, de los servicios, sea un factor de reducción de los puestos de trabajo. Desde la revolución industrial a la fecha se han producido numerosas transformaciones productivas, muchas de ellas muy drásticas, y sin embargo en ninguna de ellas se cumplió el pronóstico catastrófico de que ocurriría el fin del trabajo. Por el contrario, en cada proceso de cambio aumentaron los roles laborales y también sí las exigencias y requisitos para acceder al empleo. Creo que nuevamente estamos en presencia de un profundo y veloz cambio del mundo del trabajo que generará nuevas demandas laborales. El problema es que las competencias y habilidades requeridas son y serán bien diferentes de las que se demandaban unos años atrás. Allí está el gran desafío. Por un lado, tener la capacidad de entender y pronosticar las líneas generales de estos cambios. Y en este sentido, algunas cosas ya están claras. Las habilidades transversales, el manejo del mundo digital y la incorporación de competencias blandas referidas a la cultura del trabajo son componentes centrales del futuro de los puestos de trabajo. También es evidente que la demanda en materia de puestos de trabajo se concentra en ciertos sectores de actividad. Las tecnologías de la información, sin ninguna duda, en primer lugar. Es increíble que no tengamos todavía nosotros, desde nuestros propios recursos humanos, una demanda satisfecha con recursos humanos propios, lo que constituye otro indicador relevante del desajuste de hace décadas de la oferta educativa y el mundo del trabajo. La salud, los cuidados, el turismo, las agroindustrias, la educación, la cultura y el tiempo libre son los otros sectores que aumentarán su demanda de mano de obra en los próximos tiempos. Como se ve, algunos de esos sectores están entre los más afectados por la pandemia, pero yo no tengo duda de que más allá de las actuales circunstancias y todo lo que han sufrido, son sectores llamados a tener un desarrollo futuro en lo que refiere a demanda laboral muy relevante. Por lo tanto, la orientación de una política de capacitación laboral exitosa debe priorizar estos contenidos. A su vez, todo un capítulo indispensable refiere a las transformaciones de los contenidos educativos y a la mejora de la articulación entre educación y trabajo, que es cada día más urgente. El sistema educativo debe dar un salto de proporciones enormes para ponerse en línea con la formación en aquellos aprendizajes que serán requeridos básicamente para una inserción laboral exitosa. En eso está trabajando fuertemente
nuestras autoridades educativas desde el comienzo de esta gestión de gobierno. De modo que el ajuste de la política y de los contenidos de la capacitación para el trabajo es de vida o muerte, si no queremos que los cambios laborales dejen mucha gente por el camino, particularmente a los más débiles y vulnerables. Porque los cambios en los requerimientos de competencias y habilidades pueden dejar por el camino a muchos ciudadanos si no ajustamos con celeridad nuestras propuestas de capacitación y recalificación laboral. Finalmente, el crecimiento y desarrollo del empleo también depende de un proceso ineludible de modernización de las relaciones laborales que genere un entorno más maduro y favorable a la incorporación de un mayor número de trabajadores. Es necesario avanzar en la regulación de los procesos que, sin mengua de la negociación colectiva, proteja los derechos y las realidades de las empresas y de los trabajadores más débiles, evitando que los acuerdos generales afecten o inviabilicen a los emprendimientos o a los trabajadores más débiles. En tal sentido, hemos presentado al Parlamento, y ya está en discusión, un proyecto de ley de personería jurídica de las organizaciones sindicales y empresariales que tendrá como meta asegurar mayor responsabilidad para cada uno de los actores sociales en los procesos de negociación y de acuerdos. También aspiramos a establecer procedimientos y protocolos concretos que regulen de manera general y objetiva los denominados descuelgues, para que estos dejen de ser situaciones casuísticas, inciertas y sin criterio definido. También vamos a presentar al Parlamento, antes de fines de este año, un proyecto de ley que modifique la ley de negociación colectiva, previo intercambio con trabajadores y empleadores, para ajustar esta normativa a lo establecido por la OIT, de forma tal que de una vez por todas Uruguay levante las observaciones que en 2019 la OIT estableció sobre nuestro país. Como dijimos el año pasado en este mismo lugar, aspiramos a construir una modalidad de negociación colectiva que cuente con un apoyo de información y diagnóstico que aumente las zonas de consenso y permita avanzar en formas de acuerdo sobre la base de que es posible generar un equilibrio en las soluciones que resulte en una lógica de ganar-ganar. Esto implica un cambio cultural en las relaciones laborales que requiere de tiempo, pero fundamentalmente de disponer de información confiable y compartida para las dos partes y de que el actor gubernamental, nuestro ministerio, sea visualizado como un actor confiable, equilibrado y capaz de dar respuestas sin flechar la cancha, acompañando y encauzando procesos de diálogo y entendimientos. Pero sobre todo, requiere de la creación de un clima de confianza recíproca y de credibilidad para pasar de la lógica de una pulseada en términos de juegos de suma cero a la construcción de un clima en el que el resultado implique beneficios recíprocos. Las relaciones laborales en el siglo XXI, para ser más exitosas y beneficiosas para trabajadores y empresarios, requieren de que se produzca un cambio cultural en las concepciones vigentes. Aquellos países que mejor avanzan en el mundo son los que se han construido sistemas de relaciones laborales en los que el paradigma de la cooperación y del ganar-ganar se ha convertido en un modelo dominante. Hace un año nuestro esfuerzo estaba centrado en las medidas de sostenimiento del empleo y de las empresas en el medio del gran impacto de la pandemia. Hoy nuestro desafío es el acompañamiento y apoyo a la reactivación y la recuperación del empleo, con la mira puesta en que este proceso no quede simplemente en volver a la situación prepandemia, sino de avanzar sustantivamente en un crecimiento de los puestos de trabajo que alcance niveles superiores. Déjenme trasladarles una reflexión final. En este año y medio, la gestión que lleva el actual gobierno, hemos tenido que abordar uno de los mayores impactos de alcance planetario. El balance indica que Uruguay ha sido uno de los países que ha manejado mejor la pandemia a nivel mundial. También se han reducido los niveles de inseguridad. Nos encontramos en pleno proceso
de transformación de la educación. Se está reactivando fuertemente la economía y, como acabo de destacar, apostamos con optimismo a una reactivación sustantiva del empleo. Tenemos por delante, además, muchos desafíos de reformas fundamentales para potenciar el crecimiento de nuestro país y la mejora sustantiva de la calidad de vida de nuestra gente. Está en todos los uruguayos reafirmar en los próximos tiempos este camino de cambios imprescindibles. Muchas gracias. Yo creo que hoy estamos en un momento como los números indican, de cambio para bien. El proceso que, diríamos, comenzó ya el año pasado, fue un poco enlentecido en el verano por un resurgimiento de los brotes de pandemia, diríamos, como en todo el mundo, pero se ha acelerado en el segundo trimestre y claramente quizás en el tercer trimestre las cosas puedan aún ser mejores. Los últimos números en todos los aspectos lo están indicando, no vale la pena creo un repaso. Pero para nosotros, para cualquier gobierno, ¿sí?, lo importante siempre es el futuro. Lo que se está viviendo se vive y es un momento, lo importante es el futuro. Y el futuro siempre implica cambio, siempre implica reforma, aunque quizás en Uruguay, si hubiéramos podido no entrar al siglo XXI no hubiéramos entrado, ¿sí?, pero hay que entrar al siglo XXI y seguir para adelante. La legislación siempre se tiene que adaptar a lo que pasa, tiene que reconocer la realidad. Y hoy por hoy tenemos algunas transformaciones, diríamos, que en algunas están en camino y otras están para hacerse, que en general, y en muchos de los casos, son no siquiera para el próximo gobierno, quizás para la próxima generación. Una de ellas, y quizás la más importante por lo grande que es la reforma de la previsión social. Una reforma que hay una comisión de expertos bien amplia, estudiando, analizando la experiencia internacional, analizando los datos de nuestra realidad, no solo en términos de cambio demográfico, sino también en términos de mercado de trabajo en sí mismo, en términos de comportamiento respecto del ahorro y la importancia del ahorro desde el principio. Y por lo tanto, la reforma como si en sí misma, lo que se está viendo es que el planteamiento no puede ser acotado a un tema básicamente de previsión social en materia de retiro. Es una cosa mucho más general, ¿sí? Entre otras cosas, de alguna manera hay que buscar por mecanismos, diríamos, de promoción o mecanismos de incentivo, básicamente, al ahorro temprano y a la formalización temprana del trabajo. Cuando uno habla de formalización, yo sé que en el sector empresarial se habla de competencia desleal. Bueno, pero no es solo la competencia desleal, que sí, efectivamente es así. No existe progreso, no existe mejora de la productividad sin formalidad. El informalismo jamás va a mejorar la productividad. Es un vuelo del pato, queda cortito. Por lo tanto, ese es uno de los aspectos que se está estudiando, que se ha ido un poco más largo de lo que se tenía previsto, es cierto, pero les puedo asegurar que el abanico de posibilidades o el abanico de ideas que se ha trabajado es bien grande y que bueno, y que va a haber opciones para que el sistema político, ¿sí?, después decida y no decida con un menú fijo, aunque cada uno podamos tener nuestra preferencia. Es para la próxima generación. En este periodo de gobierno, más allá de lo que uno quisiera, no va a tener ningún, comillas, beneficio ni ningún impacto o ningún perjuicio, si fuera del caso, ¿sí? Los tiempos de estos son tiempos bien largos, absolutamente largos. Y de vuelta, no es solo aspectos financieros. Los aspectos financieros, naturalmente, si no tenemos consistencia financiera, después no se puede pagar. Los aspectos financieros no pueden jugarse solo, además,
a decir que tiene que ser autosustentable en base a impuestos del trabajo. Los impuestos del trabajo ya son altos en Uruguay. La previsión social en todos lados del mundo recibe asistencia de impuestos generales. Es imposible sostener con la pirámide salarial que tenemos y que tiene el mundo desarrollado, con impuestos al trabajo, un sistema de previsión social. Pero sí va a haber un impulso grande para la generación de ahorro, o pretendemos que haya un impulso grande para la generación de ahorro en las cuentas de los trabajadores y para una mejora de la rentabilidad. Se están estudiando y hay varias ideas de claramente que la parte que llamamos pilar 2, o sea, el pilar de capitalización de ahorro individual, tenga una mejora de la rentabilidad y con ello una mejora de la prestación futura. Nadie en Uruguay, y nuestra historia nos avala, ¿sí?, va a pensar que va a haber un detrimento del llamado pilar 0, o lo que llama una renta básica. De hecho, en Uruguay, desde 1914 existe una pensión vejez. Es cierto que en aquel momento, dada la edad, llegaban muy pocos. Hoy, dado las edades, afortunadamente llegan muchos más. Es cierto que también te vamos a tener que reconocer que nuestra expectativa de vida afortunadamente aumentó mucho. De hecho, salvo la ministra Bereche, los que estamos para acá, si fuéramos nuestros abuelos, ya estábamos casi para retirarnos, si no retirados casi en algún caso. ¿Sí? Nuestros padres estuvieron más y nosotros seguramente tengamos bastante más para adelante. Bueno, eso hay que reconocerlo, es la realidad, es cómo cambia el mundo. Por lo tanto, esta es una reforma clave mirando el futuro. No solo mirando las finanzas, mirando el mercado de trabajo también, ¿sí?, de manera sustancial, y mirando la competitividad y la productividad. Naturalmente, otra reforma importantísima, y la expuso previamente el ministro Bustillo, es la inserción internacional. Es así que es una reforma que puede dar vuelta al país y lo puede dar vuelta muy rápido. No voy a abundar en ella. Hay otras que a veces parecen chicas y no son tan chicas. ¿Sí? En la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo introdujo un artículo en el cual le dice que a las empresas públicas del dominio comercial e industrial del Estado le va a pedir una tasa de retorno acorde con una tasa de retorno de mercado. Sí, todas las empresas tienen una tasa de retorno de mercado. Bueno, ¿qué se pretende con esto? Se pretende que la gobernanza de las propias empresas se adecuen ellas mismas a tener esa tasa de retorno y evitar toda esta discusión de si tenés que tomar 4 personas más o 5 personas menos, si vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello. Los directorios de las empresas van a tener un objetivo de retorno en función de parámetros internacionales. El estudio ya está hecho, ya está preparado, está en fase de revisión y tiene que todavía tener una metodología de cálculo que también se está elaborando, ¿sí? Pero esto es bien importante, porque el efecto a veces de las empresas públicas o de la sobretarifa, ¿sí?, no se agota solo en el efecto financiero, porque a veces decimos, bueno, no da déficit, o el déficit es chico, el efecto económico es infinita, puede resultar ser mucho más grande. Y hace poco, conversando entre algunos integrantes del gobierno, habíamos hecho el cálculo del efecto del sobreprecio del cemento por la producción de ANCAP y por la posición relativa de ANCAP en el mercado de cemento. Uno mira el balance de ANCAP y en este año, ayer salió el primer semestre, la pérdida del cemento es $1 millón y algo de dólares. Uno dice, bueno, eso puede ser poca cosa. Bueno, en realidad los cálculos dan que el costo para la economía del sobreprecio del cemento, que al final termina en ese pequeño número de ANCAP, por decirlo de alguna manera, está entre 60 y 70 millones de dólares anuales, de los cuales una parte importante, tipo el 40%,
vuelve sobre el sector público por el costo de la obra pública. O sea, y eso es un artículo, una medida. En ese sentido se está trabajando pensando cómo uno puede de alguna manera ir dando los pasos, pequeños pasos, que pueden convertirse en grandes cosas en su acumulación en un efecto bien importante. Yo no lo voy a aburrir más. La otra cosa que está trabajando es, después de todo este tiempo que claramente nos consumió la situación sanitaria y las urgencias, y como describía, por ejemplo, el ministro Mieres, las medidas para subsidiar el empleo, porque tengamos claro que el subsidio de desempleo parcial es un subsidio al empleo directo. Cuando se estableció un pago, que en realidad es un descuento de aportes, pero un pago de X cantidad de miles de pesos por mes a quien reintegrara a un trabajador del seguro de desempleo o contratar a uno nuevo. Primero general, después más focalizado en los sectores mucho más afectados en el verano. Bueno, todas esas medidas que consumen un tiempo enorme porque en el fondo nadie tenía previsto esto, bueno, esas cosas van pasando o por lo menos se fueron, ya se sabe lo que razonablemente funciona y lo que razonablemente no funciona. Bueno, ahora se está empezando a encarar un trabajo que tiene algún avance, pero todavía no es muy grande, de empezar a mirar algunas regulaciones. Hay una cantidad de regulaciones de esas que no se ven pero se sienten, e ir viendo la manera de ir quitando ciertas regulaciones, que eso va a mejora indefectiblemente la competitividad de la economía. Y destrabar la competitividad de la economía es destrabar la barrera del crecimiento, es destrabar la barrera de la mejora, es destrabar la barrera, en parte también, de la contratación de nuevos empleados. Así que bueno, yo no quiero abundar más en esto. Este es diríamos, las tareas más transversales quizás de las que se están trabajando, ¿sí? Y como siempre, es el futuro el que nos convoca. El pasado ya fue. Muchas gracias a la Confederación de Cámaras por participar nuevamente en este panel. En la tarde de hoy, invitándonos a reflexionar sobre la mirada hacia el trabajo, la inserción internacional y la competitividad. Y entendemos que para ver dónde nos paramos hoy y cuál es la mirada que tenemos en estos temas tan relevantes, es importante recorrer el camino que el gobierno ha tenido en este año y medio. En ese sentido, si bien la pandemia irrumpió muy tempranamente cuando asumió el gobierno, inmediatamente la administración nunca perdió esa mirada de largo plazo. Además de atender las emergencias de la pandemia, es como que íbamos manejando en la ruta de noche y apareció un agujero, más que un agujero, creo que un cráter grande. Y más allá de que había que pasar esos obstáculos, se prendieron las luces largas. Y las luces largas estuvieron presentes desde el inicio, y eso fue lo que nos permitió trabajar en una agenda de reforma de mediano plazo. O sea, creo que es importante que si hoy nos ubicamos en donde estamos y podemos tener esta mirada de largo plazo, es porque se trabajó en eso desde el inicio. Obviamente que hubo una pandemia que había que responder en lo coyuntural, y obviamente que eso implicó recursos en lo sanitario, recursos para aquellos sectores más postergados y recursos en las empresas más complicadas, que como decía el presidente de la Confederación de Cámaras, la situación fue despareja obviamente. Y esos recursos que se le dio a las empresas complicadas fue con un foco particular en las empresas más pequeñas, en las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el pulmón del sector productivo en nuestro país. Se dieron
apoyos en lo social, en lo sanitario, en lo económico y particularmente, como digo, lo que tiene que ver con exoneraciones fiscales, con subsidios, con créditos en condiciones favorables, con créditos garantizados por el Estado, de manera que los problemas de liquidez no se convirtieran para estas empresas en problemas de solvencia. Se otorgaron nuevos instrumentos, como repasaba el ministro Mieres, que tiene que ver con facilidades para acceder a los seguros tradicionales de desempleo, pero también se otorgaron beneficios nuevos con mecanismos nuevos de seguro parcial, como repasaba el ministro Mieres. Y todo esto implicó recursos, implicó más gasto público. Y aquí me parece importante pararnos en entender que la respuesta a ese gasto público, los recursos para ese gasto público, surgieron de una mayor eficiencia del gobierno. Aquí hay un quiebre fundamental con la política económica que se realizaba en el pasado. Aquí hay un quiebre fundamental que tiene justamente como foco la competitividad de todas las empresas. No se respondió con la lógica anterior de se necesitan más recursos, se suben impuestos. Eso es un quiebre muy importante. Quizás como no pasó y no vemos el contrafactual, no nos damos cuenta. Pero aquí había un compromiso del gobierno de no asumir los impuestos y aunque la situación no fue la planeada, y aunque la fragilidad fiscal era importante, se optó por este camino distinto de tener mayor eficiencia en el gasto público y poder dar esa respuesta que en definitiva es lo que nos da mayor apoyo a las empresas y nos coloca en este camino virtuoso de más inversión, más crecimiento, más empleo, que de alguna manera es lo que mostraba el video al inicio, el Alberto, el Rosa, todas estas personas involucradas. Bueno, la apuesta y el quiebre en la política económica es justamente con ese enfoque y para esas personas. Si pensamos en el camino recorrido hasta ahora, no podemos ignorar lo que fue el plan de vacunación. Yo diría que hoy el plan de vacunación constituye uno de los temas más importantes en materia de política económica, no solamente en materia de política sanitaria. Y el proceso de vacunación implicó no solamente contar con los recursos, como decía recién, más gastos, pero implicó negociar, como se hizo desde la presidencia, implicó una logística muy desafiante, como se hizo desde el Ministerio de Salud Pública, implicó ni más ni menos que el querer de todos los uruguayos, o de buena parte, un porcentaje muy importante de los uruguayos, de acceder a esas vacunas, y eso es algo muy importante y, como siempre digo, no pierdo la oportunidad de invitar a los uruguayos a que continúen en este proceso de vacunación, porque es el proceso de vacunación lo que nos va a ubicar cada vez más cerca de una situación de normalización de actividades. Y este camino recorrido, el proceso de vacunación, estas políticas económicas nos dan la base en donde nos paramos hoy y nos permite tener ya hoy medidas auspiciosas en términos de inversión, en términos de empleo, en términos de poder seguir adelante con las reformas estructurales. Hoy, como decía, tenemos señales alentadoras que nos hacen pensar que el crecimiento se está consolidando y que el país este año va a crecer en el entorno del 3,5%. Simplemente para dar dos señales concretas que ya fueron mencionadas por el panel, tenemos en materia de inversión, que es una de las apuestas grandes para este círculo virtuoso de invertir, crecer y dar más empleo. Si consideramos los proyectos presentados a través de la Comisión de Promoción de Inversiones, los proyectos presentados a través de la promoción de vivienda social, y miro a la ministra de Vivienda aquí presente, y los proyectos presentados a través del decreto que da incentivos a las construcciones de gran porte, al 31 de agosto teníamos presentado 2.900 millones de dólares en proyectos.
que tienen que materializarse, es cierto, pero eso auguria que estamos en un buen camino. En materia de empleo, el ministro Mieres mencionaba algunos datos y particularmente es lo que surgieron en el día de hoy. Agrego que esta semana, cuando el equipo económico estuvo en la comisión del Senado para presentar la rendición de cuentas, ahí actualizamos la estimación de empleo, somos más optimistas con el empleo que se puede generar en el país este año y pasamos de una estimación de 37.800 puestos de trabajo a estar hoy estimando una creación de 45.000 puestos de trabajo para este año en el Uruguay. Quisiera ahora sí rápidamente repasar la agenda de reformas estructurales. Muchos de temas ya han sido presentados por los colegas en el panel. Empiezo por un punto importante que el presidente de la Confederación de Cámaras decía al inicio y que era uno de los desafíos que teníamos por delante y que se refiere a la nueva institucionalidad fiscal. Esto no es ni más ni menos que cuidar el dinero de todos los uruguayos, no es ni más ni menos lo que está detrás de este cambio sustantivo en materia de política económica, que no es gasto más y para eso aumento impuestos, sino que es limito mi conducta para que ser lo más eficiente posible. Esta institucionalidad fiscal fue presentada en la Ley de Urgente Consideración, está en el presupuesto nacional y tenemos conformados recientemente y vamos a anunciar los integrantes de dos comités externos, que es el Consejo Fiscal Asesor y el Comité de Expertos, así que próximamente vamos a estar anunciando los nombres. Venimos trabajando en ese sentido. Y esto es lo que nos va a dar la base para la sostenibilidad fiscal, en definitiva, ese cuidado de los recursos de todos. La reforma previsional ya fue abordada por el director de OPP. Como decía el director, no se trata simplemente de una sostenibilidad financiera, sino que sobre todo es un tema de justicia intergeneracional que se está abordando en este comité de expertos que está dando sus pasos en forma prevista y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lidera. En lo que se refiere al mercado de combustibles, que también fue comentado por el presidente de la Confederación de Cámaras, estamos en proceso de una reforma en el mercado de combustibles. Como toda reforma, los resultados no son inmediatos, tenemos que esperarlos, pero sí lo que está claro es que este nuevo instrumento es transparente, no hay discrecionalidad con la fijación de tarifas y tenemos la seguridad que cuando el precio internacional del crudo baje, las tarifas en Uruguay van a bajar y esto es algo que lo podemos calcular y se puede seguir fácilmente por cualquiera. En materia de mercado de valores, este año el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con el Banco Central, relanzó la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, un hito sumamente importante porque es fundamental que las empresas y sobre todo las más pequeñas tengan un financiamiento adecuado y ajustado a las características del emprendimiento. Acá no hay una talla única para todos, sino que hay que trabajar a medida y facilitar el acceso del financiamiento para las empresas. En materia laboral, el ministro de Trabajo mencionó muchos elementos, simplemente mencionar, volver a destacar que el foco en estos 18 meses ha estado puesto en el empleo, en la recuperación de los puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia, pero más allá de eso, como decía el ministro Mieres, necesitamos más puestos de trabajo y ese es el principal desafío en materia de política económica. La octava ronda salarial se hizo en un marco de mucha incertidumbre por un único año.
Estamos en este momento trabajando sobre los lineamientos de la 9ª ronda salarial y nuevamente los 3 actores que nos sentamos en la mesa, Poder Ejecutivo, empresarios y trabajadores, tenemos nuevamente el foco puesto en el empleo. Quisiera también destacar algo que creo constituye un hito histórico en materia de planteo de lineamientos en las rondas salariales, que es la división en los sectores más afectados por la pandemia y el resto de los sectores, y a su vez dentro del resto de los sectores se hace una división y se trata distinto a las microempresas de las medianas y pequeñas empresas. Esto es algo que con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hemos trabajado mucho. Nos parecía fundamental un tratamiento distinto para las empresas que tienen distintas características. Finalmente, comentarles que también en la agenda de reformas estamos abordando el tema ambiental desde la política económica. La ley de presupuesto incorpora el concepto del ambiente como parte del diseño de la política económica y de la política fiscal en particular. La rendición de cuentas que está actualmente en el Parlamento tiene una propuesta que ya recibió media sanción de la creación de parte del IMESI a las naftas se transforma en un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. Con esta mirada de que si tenemos mejores combustibles, sí se recauda menos, pero ese es el incentivo que tenemos que tener para tener un mayor cuidado ambiental. Y en esta materia, quizás el tema que es de los que más me entusiasma en lo ambiental relacionado con lo económico, quisiera destacar un trabajo conjunto con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Industria, que es el trabajo en el diseño de un bono soberano verde. Un bono que esté atado, sus indicadores, su tasa de interés esté atada a indicadores ambientales que tengan reconocimiento internacional. Es algo que hasta el momento ningún soberano lo ha hecho. Sí tenemos otros bonos verdes que hemos visto, pero nos parece que es algo muy interesante que estamos explorando conjuntamente con otros ministerios, y miro al ministro Matos aquí presente. El último punto de la agenda, pero que ya ha sido abordado, es el de la inserción internacional. El canciller fue bien claro en cómo se está moviendo Uruguay dentro de esta marca Mercosur que valorizamos, reivindicamos y a cual nos honra mucho pertenecer. Uruguay ha dado pasos concretos para conversar con terceros en busca nuevamente de una mayor competitividad, que es lo que va a llegar al bienestar de todos los uruguayos. Esta semana el presidente de la República anunciaba la respuesta formal del gobierno chino para avanzar en un estudio de prefactibilidad, y creo que es importante entender que esto no solamente implica beneficios para los productos que hoy vendemos a China, implica beneficios para más bienes, implica beneficios para servicios y va mucho más allá del comercio. Implica beneficios en términos de inversión, en términos de absorción de tecnología, de intercambio cultural, etcétera. Es algo que va a implicar un impacto positivo, un mayor crecimiento para todo el país. Pero quisiera ponerle el énfasis más allá de China en una mirada hacia Asia más integral, que se está trabajando desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Además de los aspectos comerciales, Uruguay desde el año pasado es miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, uno de los bancos más importantes en materia de desarrollo en la zona asiática. Y la semana pasada anunciábamos que Uruguay pasaba a ser miembro pleno del nuevo Banco de Desarrollo, también también ubicado en Asia, en China concretamente, y conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de los países BRICS.
Uruguay forma parte de este multilateral por invitación de Brasil y con el objetivo de tener una mirada más profunda en la región, de integrarnos comercialmente y también financieramente de forma más estrecha con la región. Y finalmente, en esta mirada hacia Asia, quisiera destacar que en la noche de ayer el Ministerio de Economía y Finanzas comenzó a tener una serie de reuniones virtuales con inversores japoneses con el objetivo de emitir un bono samurái, es decir, un bono en yenes en el mercado japonés. Hace 10 años que Uruguay no emitía en el mercado japonés y estamos mirando con mucha expectativa el avance de estas conversaciones. Recordemos que en este mes se celebran los 100 años del relacionamiento de Uruguay con Japón. Nos parecía que era una buena oportunidad para afianzar esos lazos con Asia en particular, en general con Japón en particular. En síntesis, nos parecía bueno recorrer el camino, repasar juntos el camino recorrido. Si hoy podemos pararnos en donde estamos, si hoy podemos mostrar señales auspiciosas y si podemos tener esta mirada en las reformas estructurales pendientes, no es por casualidad, sino que es porque desde el día 1 el gobierno puso esas luces largas, marcando un rumbo firme con el objetivo de mejorar el bienestar de todos los uruguayos. Muchas gracias.